Saludos, aquí en la segunda parte de la lección número 54 del curso de geometría. En la primera parte de esta lección establecimos un concepto llamado el límite de una variable. Y vimos que era el valor, un valor fijo al cual, según una variable iba cambiando sus valores, tendía a acercarse. Y vimos tres ejemplos, ¿verdad? No llamamos la atención al siguiente hecho. Una variable que está cambiando sus valores y acercándose a un límite, puede ser que en algún momento alcance el valor del límite. En otras ocasiones puede ser que no alcance el valor del límite, solamente se acerque bien, suficientemente, tanto como queramos, al límite, pero no llega a ser el límite. Vamos a ver este comentario, ¿verdad? Estos comentarios que tenemos aquí para ver qué es lo que queremos decir con eso. Primeramente dice que una variable puede o no alcanzar su límite. Miren, aquí están unas explicaciones, que es lo que yo voy a explicar allá. Después usted le da pausa, o si quiere darle pausa ahora, lo copia y entonces lo discutimos de la discusión que vamos a ver ahora. Fíjese, en el primer ejemplo que discutimos en la clase pasada sobre límites, una de las variables fue la medida de cierta cuerda en un círculo que se iba desplazando, moviendo hacia la derecha, acercándose al centro del círculo. Y vimos que la medida de esa cuerda cada vez era mayor y cada vez se acercaba más al valor de la medida de esta cuerda, que es un diámetro. Recuerden que un diámetro es una cuerda que pasa por el centro del círculo, ¿verdad? Pues fíjense que según yo me acerco al centro del círculo con esta cuerda paralela a ese diámetro, la medida de esas cuerdas van aumentando, ¿verdad? Y cada vez más y más cerca del valor de la medida del diámetro. Pues cuando ocurra que precisamente esa cuerda se coloque en la medida, en la posición del diámetro, será una cuerda que mide igual que el diámetro, pues su límite, que era el valor de la medida de ese diámetro, de esa cuerda, es alcanzado por la variable medida de esta cuerda que se va acercando al centro del círculo por la izquierda, ¿no? Así que ese sería un caso de una variable que alcanza, llega a ser igual a su límite, a lo que se está acercando, ¿verdad? Vimos también que si yo continúo moviendo esa cuerda hacia la derecha, ¿verdad? Esa variable, la medida de esa cuerda, entonces se va haciendo cada vez más y más pequeña, ¿verdad? Y vimos que entonces, al ir cada vez siendo más y más pequeña, tan pequeña como queramos, se está acercando a cero. O sea que el límite sería cero. Sin embargo, fíjense que ese límite no puede ser alcanzado por esa variable en la medida de esa cuerda, porque si llegara a convertirse en medida cero, lo que tenemos es un punto, no una cuerda, ¿ves? Y recuerden que la variable mía es la medida de esa cuerda que se está cada vez más y más moviendo, alejándose paralelamente a este diámetro del centro del círculo, ¿okay? Bien, así que ahí tenemos un caso de una variable que alcanza este límite, pero no alcanza el límite cero. Alcanza el límite que es la medida de ese diámetro, pero no alcanza el límite, el otro límite que alcanza según se sigue moviendo hacia la derecha, que es cero, ¿okay? El segundo ejemplo que discutimos fue el de un polígono inscrito en un círculo que iba duplicando. La forma de variar ese diámetro, ese polígono, perdón, era que iba duplicando el número de lados que tenía, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hemos mostrado dos, ¿verdad? Tenemos el cuadrado, empezamos con un cuadrado inscrito en un círculo, ¿verdad? Sus puntos están en el círculo, sus vértices, y entonces fíjense que duplicamos el número de lados obteniendo entonces un octágono. Fíjense que ese octágono está más cerca del círculo que lo que está en el cuadrado, ¿verdad? Si dividimos entonces el número de lados de ese octágono, obtenemos un polígono de 16 lados inscrito en ese círculo. Y ese polígono de 16 lados está todavía más cerca del círculo, ¿eh? Pues fíjense que el límite, por eso es lo que dijimos, que el límite de esos polígonos inscritos en un círculo según van duplicándose el número de sus lados, era el círculo. Pero fíjense que esos polígonos no pueden convertirse en el círculo, porque una vez se convierta en el círculo, que es el límite de esos polígonos, deja de ser un polígono, se convierte en un círculo, ¿eh? Así que podemos tener un polígono ahí de 1.000.000 de lados, ¿verdad? Que usted casi ni lo distingue la diferencia con el círculo, pero no es el círculo, ¿ves? Así que se acerca cada vez más y más al círculo, pero no llega a ser el círculo, porque repetimos, si llega a ser el círculo ya no es un polígono inscrito en ese círculo, ¿ves? Y esa es la variable, polígono inscrito en ese círculo. El tercer ejemplo que vimos era un segmento AB y un punto que estaba entre medio de los extremos, ¿verdad? C.
Y ese punto se iba a ir moviendo cada vez más y más a la derecha. Una de las variables era la medida de este segmento, que tiene como un extremo a la B y el otro extremo a la C, que cada vez se va acercando más y más a la B. Fíjense que la variable medida de ese segmento CB tiende su valor a 0, porque cada vez es más y más corto, ¿verdad? Pero no llega a ser 0, porque de la única forma que puede llegar a ser 0 es que C se convierte en B, y entonces no tendríamos un segmento, tendríamos un punto, ¿ve? Y recuerde que lo que tenemos la variable es la medida de un segmento, esa es la variable. Este mismo ejemplo usamos para ver, a considerar entonces no la medida de un segmento, sino un segmento, el AC. Pues ese segmento AC vimos que su límite, según esta C, se acercaba más y más a la B, era el segmento AB. ¿Ve? Porque cada vez se acercaba más a ser el segmento AB. ¿Ve? Ahora, fíjense que en ese caso, el punto C sí puede llegar a ser B, ¿ve? Porque al llegar a B, seguimos teniendo un segmento, el segmento AC, que en el momento en que alcanza el límite, que es el segmento AB, se coloca en la posición del límite del punto, perdón, B. ¿Okay? Así que ahí tenemos los tres ejemplos como en algunos casos la variable puede alcanzar el límite y en otros no lo alcanza a pesar de que está continuamente acercándose al límite. ¿Okay? Y eso es lo que indicamos aquí. Aquí nos falta una información, ¿ven? La variable medida del segmento CB, que tiene como límite a 0, según C se acerca al punto B, no alcanza el valor de su límite, pues de hacerlo se convertiría en un punto y dejaría de ser un segmento para tomar la medida de ese segmento CB. Así, por eso que no se alcanza el punto B y por lo tanto la variable medida de CB no alcanza su límite, que es 0, ¿verdad? Vamos a continuar acá arriba, ¿verdad? Para completar esa oración, ¿verdad? Se convertiría en un punto y dejaría de ser el segmento, la variable medida del segmento CB, y sería la medida del punto, no el segmento, del punto C, que en ese caso, al colocarse encima de B, era B. Sin embargo, si consideramos al segmento AC cuyo límite es el segmento AB según el punto C se acerca a el punto B, puede alcanzar al límite segmento AB, que será igual al segmento AC, o sea, sigue siendo un segmento, o sea, la variable sigue siendo un segmento, no se convierte en un punto, no se convierte en un círculo, sigue siendo un segmento. Con esos tres ejemplos vemos qué significamos con que una variable, según cambia su valor y que se esté acercando a algún límite, puede alcanzar o convertirse en ese límite, o puede ser que nada más se acerque. ¿Okay? Claro, si se convierte, se acercó tanto que se convirtió, pero aunque no se convierta, puede ser que se acerque tanto como queramos, como hemos visto en esos análisis que hemos hecho aquí. Bueno, vamos a ver ahora. Lo segundo que vamos a ver en esta segunda parte de esta lección es la demostración de un teorema que se llama el teorema del límite. Teorema del límite. Y dice así el teorema. Si X y Y son dos variables. Fíjense que acepté la palabrita y para que no la confunda con la variable y, que es esta que está acá, ¿verdad? X y Y. Son dos variables de modo
que según ellas varían, el valor de ambas es el mismo. Entonces, el límite de x, de la variable x, será igual al límite de y, de la variable y. Y vamos a la prueba. Dice así. Identificamos los valores de x y y, de esas dos variables, con puntos en una recta numérica. Consideremos el caso en que x y y, los dos son mayores que 0 y están aumentando su valor según varían esos valores, manteniéndose iguales. Porque dice que la x va a ser igual a la y según cambian de valor, ¿verdad? Fíjense, repito, estamos considerando la posibilidad de que x y y sean valores positivos, ¿verdad? Y que estén aumentando. Pero puede ser que sean los dos valores negativos y que estén aumentando. O puede ser que sean también valores positivos y que estén disminuyendo. O puede ser que ambos sean negativos y estén disminuyendo también. O puede ocurrir que uno sea positivo y el otro sea negativo y estén aumentando, o uno sea positivo y otro negativo y el otro estén disminuyendo, ¿eh? La cuestión es que yo voy a hacer ese caso, ¿okay? Yo voy a considerar ese caso. Los demás casos, si usted quiere, los puede hacer y ver que es exactamente el mismo análisis y que ocurre lo mismo, ¿verdad? Bien, bueno, pues vamos a ilustrar esto en esta recta numérica, ¿verdad? Porque dice que yo voy a identificar los valores de x y y en una recta numérica. Vamos a suponer que esta recta que tenemos aquí es una recta numérica y aquí van a estar los valores, aquí está el 0, ¿vale? Y como son valores positivos, pues van a estar a la derecha, los valores de x y y van a estar a la derecha de 0. Aquí está el valor de la x y que es el mismo valor de la y. Y entonces supongamos que L2, este que está aquí, es el límite de la y que L1 es el límite de la x. Los he puesto diferentes, pero yo quiero demostrar que son iguales, ¿okay? Así que queremos ver, entonces, si L1 es el límite de x y L2 es el límite de y, queremos ver que esos dos límites son iguales, ¿okay? Bien. Bueno, pues yo voy a hacer la demostración de este teorema probando el contrapositivo. ¿Se acuerdan que esa era una de las formas, cuando estudiamos en álgebra elemental los métodos de prueba? Era una de las maneras en que usted podía probar un teorema que era una condicional. Tratar de probar el contrapositivo. Eso quiere decir que si tratamos de probar directamente el teorema tal como dice, que si las dos variables mantienen su mismo valor según cambian, o sea, que estén las dos aumentando o las dos disminuyendo, que el límite va a ser, y los límites de ambos van a ser iguales. Pero aparentemente no hay una forma fácil de verlo, pero el contrapositivo es posiblemente más fácil de ver y eso es lo que yo voy a hacer. O sea, yo voy a suponer entonces lo contrario, que en vez de
suponer que L1 es igual a L2, supongo que es lo contrario, que son diferentes, ¿verdad? Y ver que entonces la X y la Y no pueden mantener el mismo valor siempre, como dice el teorema. Bien, lo haremos probando el contrapositivo. Bueno, lo que yo quiero ver es que L1 y L2, los límites de esas dos variables, de la X y el de la Y respectivamente, son iguales. Suponemos que no son iguales. Suponga que L1 es diferente de L2. Bueno, pues si dos números, si usted tiene dos números, recuerde que la ley de tricotomía de las desigualdades, ¿se acuerda que estudiamos en el álgebra elemental? Decía que para dos números cualquiera, una de tres cosas puede pasar, nada más. O eran iguales, o uno era mayor que el otro, o uno era menor que el otro. ¿Ok? Bueno, pues yo voy a suponer, en este caso, ¿verdad?, por la ley de tricotomía, que el límite de Y, ya que lo puse a la izquierda, ¿verdad?, del límite de X, que es a la derecha, es menor que el límite de la X, que es el L1. Por la ley de tricotomía, de las desigualdades, suponga que lo que ocurre es que L2 es más pequeño que L1. Podría suponer que L1 es más chiquito que L2, ¿sabe? Y el argumento funciona igual. Los invitamos a que usted lo trate en su casa después para que vea que el argumento funciona exactamente igual. Bueno, pero ¿cómo? Recuerde que L1 es el límite de la variable X, ¿no? Como L1 es el límite de X, ¿okay?, y los valores de X, ¿no?, están aumentando. Fíjense, porque ese es el caso que estamos considerando, ¿verdad?, que los valores de la X y la Y son positivos y que están aumentando, ¿verdad? Entonces, X tiene un valor X1 que tiene esta posibilidad de que esté por aquí, ¿verdad? X1 está por ahí, fija, está bastante cerca del E1. Muy bien. Y fíjense que entonces esa X1 está entre el límite 2, que es el de la variable Y, y el límite 1, que es el de la variable X. Ese X1 yo lo puedo conseguir entre aquí cerquitita. Y si estoy suponiendo que el L2 es más pequeño que el 1, pues puede ser que esté entre medio del 1. Bien, ¿cómo? L2 es el límite de la variable Y, ¿verdad? Como L2 es el límite de la variable Y. Entonces, y como Y está aumentando de valor, ¿verdad?, porque el cambio de valor es aumentando, y Y está aumentando de valor, entonces Y va a ser más pequeño que su límite, que es el L2, ¿verdad?, para cualquier valor de Y, para cualquier valor de Y. Luego, por las dos desigualdades anteriores, y la ley transitiva de las desigualdades,
Mira lo que tenemos. Que x1 dice aquí que es mayor que L2, ¿verdad? Porque decir que L2 es menor que x1 no es lo que se decir, por la definición de cuando un número es menor que otro, que lo tenemos en álgebra elemental, que este número es mayor que este. x1 es mayor que L2. Hemos visto que L2, mire, es mayor que Y, porque si Y es menor que L2, pues L2 es mayor que Y. Es decir, por la ley de la desigualdad, que x1 va a ser mayor que Y para cualquier valor. Cualquier valor de Y. Ese valor x1 que en algún momento puede tomar la x, está acercándose cada vez más y más a L1 por su izquierda porque están aumentando, va a ser mayor que Y, que los valores de Y, para cualquier valor de Y. Pero entonces eso contradice el hecho de que la x y la Y mantenían el mismo valor para cualquiera de sus valores, ¿ok? Esto contradice, y esa era la hipótesis del teorema, ¿verdad? Vamos bien, esto niega, no estoy tratando de ver el contrapositivo, no contradicción, ¿verdad? Esto niega la hipótesis de que x y y valían lo mismo para cualquiera valores de ellas. Contradice la hipótesis de que x igual a y para cualquiera valores de dichas variables. Pues ahí tenemos la demostración del contrapositivo, ¿verdad? Suponiendo que los límites no eran iguales, ¿verdad? En particular que el límite de la y era más chiquito que el de la los restos, ¿verdad? Que era más pequeño que el de la x, encontramos que entonces no. Hay valores de x y de y que no son iguales y niega entonces la hipótesis. Y eso es lo que demuestra por contrapositivo, ¿verdad? El contrapositivo de un teorema. Recuerde que hemos dicho que aquí hemos considerado la posibilidad de que la x y la y sean positivas ambas y que ambas estén, al variar de valor, estén aumentando. Puede considerar usted en su caso el caso de que ambas sean positivas y que sus valores vengan disminuyendo. O puede considerar el caso de que ambas sean negativas y sus valores van aumentando. O que ambas son negativas y que sus valores van disminuyendo. O que el límite de la x es el que es más grande que el de la y. O que el límite de la y es el que es más grande que el de la x. Todas las posibilidades te las puede investigar y verá que siguiendo el mismo argumento, demuestra que el teorema es cierto. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Ya mismo nos vemos en la 55.